Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de la materia de geometría descriptiva orientada a la carrera de ingeniería civil. Como estaba anunciado ya desde la anterior semana, a partir del día de hoy vamos a pertrechar en el sistema proyectivo que vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre, que es el sistema proyectivo diédrico, también llamado sistema proyectivo de Monge, ¿no? Por el creador de este sistema, que utiliza la proyección cilíndrica ortogonal como recurso proyectivo. Bien, así que a partir de este momento vamos a compartir una pantalla que es el Open Board y también a partir de este momento ya no vamos a aceptar más admisiones. Son las 9:56 y estamos con 200 participantes, incluida mi persona. Bien, así que aquí vamos a presentar esta pantalla. Muy bien, por favor, confírmenme si es que ya pueden visualizar el Open Board. No hay nada todavía, ingeniero. No se ve nada todavía. No pueden. Muy bien. Ahora, ¿pueden ver? Sí, ingeniero, ahora. Perfecto. Perfecto. Entonces, está muy bien, ¿no? Esta es una pantalla que me permite hacer gráficos y que pueden descargarlo ustedes mismos, ¿no? Muy versátil, muy simple de utilizar. Nos permite hacer trazos rectos, nos permite hacer trazos curvos mediante el uso de estas carpetas. Podemos insertar comentarios, podemos insertar flechas, en fin, podemos insertar incluso algunas otras herramientas geométricas como las que ustedes pueden ver a continuación. Podemos insertar una regla, ¿no? En caso que queramos hacer trazos, podemos eventualmente insertar algún compás, ¿no es cierto? Y para hacer trazos curvos podemos insertar también un transportador o eventualmente alguna escuadra 30, 60, 90, ¿no? Más conocido como cartabón, y podemos girar o acomodar según la necesidad de construcción que nosotros vayamos a tener. ¿De acuerdo? Bien, es bastante versátil, muy sencillo de utilizar. Se puede ir generando más páginas, se puede cambiar los fondos a fondos blancos, cuadriculados, en líneas paralelas, negros, como el que personalmente me gusta utilizar, ¿no? Cuadrícula negra o también cuadrícula, líneas paralelas horizontales. Entonces, como verán, es bastante sencillo de usar y me gusta usar el fondo negro porque los trazos, las líneas que vamos a ir construyendo, me parece que contrastan mucho más que solamente con el blanco. Pero esto es solamente una preferencia. Evidentemente, también podemos insertar textos gráficos desde la web, ¿no es cierto? Y desde también desde otros archivos que tengamos dentro de nuestros ordenadores. Así que les recomiendo, pongan el buscador Open Board, en el buscador el Open Board, y les va a aparecer la manera de instalar este programa, que lo podemos obtener en su versión básica de manera gratuita. Esta es una versión gratuita, de hecho. Y recomiendo de que puedan instalar en sus dispositivos
para las construcciones que vayan a hacer de ahora en adelante, ¿no? Se ven realmente mucho más elegantes y los trazos son mucho más agradables. Bien, ¿qué más? Les pueden instalar este programa en cualquiera de las versiones, ya sea que utilicen el sistema operativo que maneja el Windows o también el sistema operativo que utilizan las Macs, ¿no? Como el iOS. Bien, entonces pueden ustedes regresar a las páginas anteriores, a las siguientes, pueden ir borrando todo lo que ustedes quieran. Ahí está el borrador y el tamaño del borrador. ¿Dónde está mi borrador? Muy bien. Ahí podemos borrar, podemos ir a la página anterior e ir con el puntero también eliminando los objetos que hemos ido trayendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi compás. Quiero eliminar esta curva y vamos eliminando muy fácilmente, ya sea con el borrador que teníamos hace rato o haciendo un clic con el puntero para eliminar cualquier otro objeto que hayamos nosotros eventualmente utilizado. Bien, ¿cómo se inserta texto? Mediante este cuadro de ventana, que es la A, y podemos insertar un texto. Por ejemplo, yo quiero empezar ya a trabajar con la unidad que tiene que ver con los sistemas, el sistema proyectivo diédrico o de monje. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos, una vez que hemos creado el texto, lo podemos ubicar donde querramos. Podemos generar el tamaño que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos usar un tamaño un poquito más grande, ya que es un título importante, y la edición, como ustedes pueden ver, es inmediata. ¿De acuerdo? Si queremos replicar este cuadro, lo único que tenemos que hacer es venir al lado de la cruz X. Ya sabemos que la cruz es para anular lo que se ha escrito, ¿sí? La cruz es para anular lo que se ha escrito. Y con esta opción que tenemos a la derecha de la cruz podemos duplicar la creación que hayamos tenido, ¿no? Un punto, una recta, podemos replicar como nosotros querramos. Podemos cambiar de color también lo que se ha escrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a tratar de usar colores que contrasten bien con el negro. Voy a usar este. Y vamos a tener... Uy, ¿qué pasó? Alguien quiere unirse a esta reunión. La vamos a admitir, pero me acaban de reportar de que el Open Board se ha cerrado inmediatamente. Vamos a reportar eso. Hice una preguntita. Adelante. ¿El examen se va a poder dar con estos programas o solamente es para que practiquemos? Vamos a ver, de repente sí pueden dar con estos programas, pero es obviamente mucho más rápido hacerlo de manera manual. ¿Sí? La verdad que yo prefiero que lo hagan de manera manual, porque así tienen mejor aprovechado el tiempo. Pero si ya son diestros, pueden hacerlo, ¿no? Gracias. Sí. El único inconveniente que yo veo es de que obviamente pueden todos mandarme el mismo archivo, ¿no? Entonces, por eso es que prefiero que sea manual, para que se note que haya una construcción individual. Bueno, y además, como se van a ir dando cuenta, se puede crear problemas en nuestra materia, de manera de que cada uno de nosotros tenga soluciones distintas, porque la mayoría de los problemas de la geometría descriptiva admiten infinidad de soluciones. Bien, entonces, ¿dónde estaba lo que habíamos estado escribiendo? Hoy es 23, entonces debe estar aquí, no lo hemos perdido. Esa es una cosa buena que tiene el Open Board. Nos permite ir, se va guardando de manera automática lo que se ha escrito, ¿ya? Y les decía que ustedes pueden cambiar
el color. Por ejemplo, quiero cambiar a este color más notorio y vamos a tener el mismo título, pero con un color evidentemente más, más contrastante a la pantalla que inicialmente nosotros teníamos. Bien, entonces de esa manera podemos manejar otros formatos también. Muchas veces vamos a usar letras griegas, entonces venimos al BST Greek y podemos insertar las letras griegas que nosotros querramos y hacer la edición del tamaño como hacemos la edición en cualquier editor de texto. ¿De acuerdo? Así que voy a eliminar esto y me voy a quedar con este título que me parece que es mucho más notorio para lo que veamos, lo que vayamos a hacer de ahora en adelante. Bien, empecemos entonces declarando qué es el sistema proyectivo diédrico de Monge. El sistema diédrico está formado básicamente por un diedro. El diedro no es más que el ángulo que forman dos planos. En este caso, vamos a construir dos planitos, ¿sí? Vamos a construir dos planos que se van a cortar de manera mutuamente ortogonal. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a hacer una representación de uno de los planos. Y, por ejemplo, yo quiero sacar una paralela a esta recta, pues ya la tenemos, como les he enseñado, a duplicar y el texto de esa manera. Y para que se vea mucho mejor, vamos a estirar hasta que empalme con el otro segmento. De repente podamos mover un poco más a la izquierda, etcétera, para que quede muy bien planteada nuestra representación del plano a través de este paralelogramo. Por supuesto que todos sabemos que los planos son superficies ilimitadas, ¿no es cierto? Así que solamente estamos retratando una porcioncita del plano, ¿de acuerdo? De la misma manera, vamos a generar la intersección de este plano con un plano al que va a cortar de manera perpendicular. ¿Cómo hacemos esto? Venimos acá y trazamos una recta que vaya a pasar por este extremo. Por ejemplo, esta recta. ¿Sí? La podemos llevar evidentemente un poquitico más atrás. Ahí se va a ver mejor. Y la vamos a duplicar para tener la misma representación de la recta en este otro extremo. Entonces, como ustedes pueden ver, es bastante versátil. Vamos a generar este mismo paralelogramo. Acá. Seguimos duplicando y generamos el corte de esta manera. ¿Sí? Si queremos emplazar mejor esta recta, pues la podemos maniobrar de esta manera. Entonces, espacialmente, ustedes pueden ver de que se trata de un corte de dos planos que tienen una relación angular de un ángulo recto. Es decir, que entre este plano y este otro plano, vamos a ponerlo mejor con una rectita, existe un ángulo recto. Ahí está. ¿De acuerdo? Si quieren, acá también reforzamos esa idea. Y esto es muy importante. Los planos sobre los cuales vamos a proyectar están formando un ángulo recto. Este planito que nosotros tenemos acá, que lo vamos a llamar como se ve desde... A ver, vamos a cambiar. Ahora sí. No quiero este color, quiero el color blanquito que hemos estado usando desde el inicio. Así que vamos a poner el blanco nomás.
Lo vamos a llamar plano vertical, ¿ya? Y de ahora en adelante lo vamos a etiquetar simplemente con una sola B, ¿de acuerdo? O sea que este es el plano vertical. Y de manera dual vamos a llamar al plano que lo tenemos dibujado de manera echada, plano horizontal. ¿Ya? Seguramente, estos son los únicos planos que en nuestra materia los vamos a etiquetar con una letra del alfabeto castellano. Después, en adelante, todos los demás planos los vamos a etiquetar con letras del alfabeto griego. ¿De acuerdo? Para darle una mejor noción de profundidad, ¿sí? Nosotros vamos a segmentar esta porción de la parte que no es tan visible de los planos. Vamos a acercar un poquito más. Y vamos a segmentar para mostrar de que esta parte del plano horizontal posterior no queda tan visible. Y también voy a segmentar esta expresión, este segmento para mostrar de que esta parte del plano vertical inferior tampoco queda tan visible al espectador. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, tenemos una mejor lectura visual de cómo es nuestro sistema proyectivo. Esta recta que nosotros tenemos acá, esta recta de intersección, que la están viendo, es una recta muy especial en nuestra materia y la vamos a llamar línea de tierra. ¿De acuerdo? Así que vamos a utilizar una copia de esta expresión y vamos a llamarla línea de tierra. Y la vamos a etiquetar como LT. ¿De acuerdo? Entonces, la línea de tierra es la intersección del plano vertical con el plano horizontal. Podemos generar ese comentario en algún lado. La línea de tierra es la recta de intersección del plano vertical. ¿Qué ha pasado? Me he ido del plano vertical con el plano horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta característica la tenemos que tomar siempre en cuenta. Y se suele representar esta línea de tierra, se la suele enfatizar con un subrayado que hacemos en los extremos de esta línea de tierra. Algo parecido a esto. Voy a cambiar de color. Vamos a poner un trazo más grueso. Y vamos a generar este subrayado en los extremos de nuestra pequeña línea, de la parte visible de nuestra línea de tierra. En el extremo izquierdo vamos a copiar esta misma representación. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, la línea de tierra va a ser una recta destacable en nuestro sistema proyectivo. Muy bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro entonces? Bien. Entonces, vamos a declarar lo siguiente. Voy a definir los semiplanos, el semiplano horizontal anterior, ¿sí?, que viene a ser este semiplano. Vamos a tener el semiplano horizontal posterior, que es el que se ve detrás del plano vertical. Posterior, ahí está. Tenemos el semiplano vertical superior, que va a ser este. Superior.
Y vamos a tener también el semiplano vertical inferior. Inferior. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, esto es bastante importante porque estos semiplanos nos sirven de frontera para los cuadrantes que vamos a definir en el espacio. Se habrán dado cuenta que estos dos planos nos definen cuatro cuadrantes, ¿sí? Y esos planos, horizontal y vertical, si los vemos de perfil, haremos una vista de perfil, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver al plano vertical visto de perfil y al plano horizontal visto de perfil. Es decir, que a nuestra línea de tierra la vamos a estar viendo. Vamos a llevarlo un poco más acá a la derecha. Sí. Vamos a poner aquí vertical para denotar que es el plano vertical. Y vamos a escribir aquí plano horizontal para mostrar de que estos dos planitos que obviamente se están cortando formando un ángulo recto. Ahí está, el ángulo recto. Nos van a caracterizar el primer cuadrante que viene a ser el espacio del sistema diédrico que está delimitado por el semiplano horizontal anterior y el semiplano vertical superior. ¿De acuerdo? De manera similar, vamos a tener a un segundo cuadrante, ¿sí?, que estaría delimitado por el semiplano horizontal posterior y el semiplano vertical superior. Vamos a poner aquí el semiplano vertical superior. ¿No es cierto? También contaremos con un tercer cuadrante que va a estar limitado por el semiplano horizontal posterior. Aquí tengo que poner tercer cuadrante y el semiplano vertical inferior. Finalmente tendremos el cuarto cuadrante que va a estar delimitado por el semiplano horizontal anterior y el semiplano vertical inferior. ¿De acuerdo? Así que lo que acabamos de generar en realidad es una vista de perfil de nuestro sistema diédrico, del sistema proyectivo diédrico. Ahí está. ¿De acuerdo? Podemos ponerle algún color más vistoso. Me gusta este. Y nuevamente lo tenemos ahí. Eso quiere decir que nuestra línea de tierra, sí, nuestra línea de tierrita, va a verse confundida como un punto. ¿No es cierto? LT va a verse confundida con este punto que es la intersección de los dos planos. Ahí está la línea de tierra saliendo del plano de nuestra vista de perfil. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Perdón, ingeniero, ¿solo vamos a trabajar con los cuatro cuadrantes? Sí, vamos a trabajar con los cuatro cuadrantes porque no hay más espacio que cubrir, ¿no? Estamos trabajando en un espacio tridimensional. ¿Está claro? Está bien, ingeniero, gracias. Sí, por eso se llama diédrico. Solamente utiliza dos planos de proyección. Sistema diédrico.
Bien, entonces, para efectos de visibilidad, vamos a hacer aquí una nota. Entonces, para efectos de visibilidad, vamos a copiar aquí, quiero ya este color. Vamos a posicionar el ojo del observador siempre en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que esto sea blanco. No me deja escribir el blanco. Ahora sí. Para efectos de visibilidad, se va a situar al ojo del observador siempre en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Siempre en el primer cuadrante. Esto es algo que nunca debemos olvidar. ¿De acuerdo? Siempre vamos a ubicar al observador en el primer cuadrante. Eso quiere decir que el segundo, tercer y cuarto cuadrante no le es visible al observador. Ya, esto tiene posteriormente algunos cuidados constructivos en las proyecciones que vayamos a desarrollar. Muy bien. Entonces, si esto está claro, vámonos a trabajar una noción que es importante, que tiene que ver con la noción del abatimiento, que es fundamental en nuestra materia. Entonces, voy a cambiar a este fondito, que es el que estamos usando desde el inicio, ¿sí? Y quería comentarles después de que este programa nos permite, más adelante, sacar una captura del archivo en forma de PDF, así que una vez que termine nuestra sección, les voy a poder compartir todos estos apuntes, así que pueden hacer por lo pronto capturas de pantalla, pero más adelante también van a tener los apuntes de nuestra clase en formato PDF, ¿ya? Solamente que el formato PDF lo trabaja con fondo blanco para que no haya problemas, ¿ya? Bien, entonces después de ese comentario voy a trabajar con ustedes la noción de abatimiento. ¿Qué será el abatimiento? ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez hablar de esta palabra? ¿Qué significa abatir? ¿Sí? Nunca han escuchado las noticias, ¿no? Hablar al ministro de gobierno y decir, hemos logrado abatir a todos los atracadores de la joyería X. ¿Nunca han escuchado hablar de eso? Sí. Abatir. A ver. ¿Contrarrestar, ingeniero? Contrarrestar, no. No es el significado que más se le da. Alejamiento, Inge. Perdón. Alejar. Alejar. Abatir es alejar. No. No es alejar. Hacen caer. Exactamente. Sí, los hacen caer, ¿no? Los desploman. Eso es desplomar, abatir. Bien, entonces vamos a ir poniendo aquí nuestros conceptos básicos, abatimiento. Y aquí vamos a escribir, está muy bien en blanco. Entonces, desde el punto de vista de la geometría del espacio, entonces vamos a decir que dados dos planos concurrentes, es decir, planos que se intersectan en una única recta. Se dice que el plano, ¿qué podemos poner? El plano alfa, voy a escribir así, después podemos usar la notación griega, no hay problema. El plano alfa
queda abatido sobre el plano beta fijo y pongamos, es decir, los planos alfa y beta que se intersectan en una única recta. El plano alfa queda abatido sobre el plano beta fijo si el plano alfa gira alrededor de la recta de intersección entre ellas, alrededor de la recta de intersección, hasta que el plano alfa queda totalmente confundido con el plano beta. ¿De acuerdo? O sea que es un giro de un plano sobre otro plano. Eso es abatir. ¿No es cierto? Entonces, cuando tenemos una persona que está parada y le llega un balazo, esa persona queda abatida, queda confundida, echada sobre el piso o el suelo que estaba conteniéndolo. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con abatir. Así que para poder hablar de abatimiento, necesitamos de la presencia de dos planos, ¿sí? Y uno de esos planos lo vamos a mantener como plano fijo, ¿ya? Ahora, a partir de este momento, existen varias convenciones. Como nosotros estamos trabajando con este sistema diédrico, podemos considerar al plano fijo, al plano horizontal, como muchos hacen, o bien podemos considerar el plano fijo como el plano vertical. ¿Para qué? Para que uno de los otros, el plano que no es fijo, gire alrededor de esta línea de tierra, que va a ser su recta de intersección, hasta que queden montados, hasta que queden sobrepuestos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense de que nosotros debemos estipular un convenio. ¿Cuál es ese convenio? ¿Qué plano queremos tenerlo fijo? Así que aquí vamos, convenio, y vamos a retratar el convenio en los siguientes términos. Queremos este color para que contrarreste bien. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a estipular? Entonces, para efectos del abatimiento, se conviene mantener fijo al plano vertical, ¿ve? Y girar el plano horizontal, H, alrededor de la charnela o bisagra, que en este caso viene a ser nuestra línea de tierra. ¿De acuerdo? Esta, aquí me había olvidado definir, esta única recta en la que se están intersectando los dos planos se denomina charnela o simplemente bisagra. ¿De acuerdo? Que es precisamente ese el rol que tiene, ¿no? De actuar como una bisagra. Entonces, en nuestro caso, hemos estipulado este pequeño convenio. Vamos a mantener fijo el plano vertical y vamos a girar el plano horizontal alrededor de la charnela o bisagra. Pero falta algo más todavía, porque eventualmente nosotros podemos girar el plano horizontal
en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, o bien a favor o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Así que para este efecto vamos a indicar que siempre hay un sentido de giro. Entonces vamos a enriquecer esta definición diciendo de que el plano alfa queda abatido sobre el plano beta fijo si al plano si el plano alfa gira alrededor de la recta de intersección, ¿ya? De una vez que ya hemos definido si gira alrededor de la charnela, hasta que el plano alfa hasta que quede, aquí para no estar repitiendo, hasta que quede totalmente confundido con el plano beta. Entonces, este giro es bien importante tomar en cuenta de que puede tomar diversos sentidos, ya sea a favor o en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, gira con algún sentido alrededor de la charnela hasta que quede totalmente confundido en el plano vertical. Entonces, en el convenio que nosotros vamos a tener para nuestro abatimiento del plano horizontal sobre el plano vertical, vamos a girar en el sentido contrario al... un ratito... No es contrario, en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Girar en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El plano horizontal H alrededor de la charnela o bisagra. ¿De acuerdo? Así que nosotros vamos a girar este plano horizontal. Vamos a girar este plano horizontal en este sentido. Vamos a hacernos un pequeño dibujo. Y este va a ser para nosotros el sentido de giro. Ahí está. ¿De acuerdo? El plano horizontal que está girando tomando el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Para qué hacemos eso? Para que el plano horizontal y el plano vertical queden confundidas y así todas las proyecciones que vayamos a tener sobre estos planos proyectantes, sobre estos planos de proyección, sean reducidos a una revisión bidimensional. ¿De acuerdo? A ese proceso nosotros lo vamos a denominar depurado. ¿De acuerdo? Así que vamos aquí a trabajar con la noción del depurado, que vamos a entender por depurado. Y vamos a ver si es que me deja escribir con un color blanco. Excelente. Entonces, el depurado no es otra cosa que la representación, ¿sí?, proyectiva bidimensional, representación proyectiva bidimensional de las proyecciones cilíndricas ortogonales que se efectúan sobre cada uno de los planos de proyección vertical y horizontal, ¿sí?, tras el abatimiento del plano horizontal sobre el vertical, según lo convenido, ¿no? O sea, según el convenio que hemos establecido en el párrafo anterior. ¿Está eso claro? Entonces, el depurado es la representación proyectiva bidimensional de las proyecciones cilíndricas ortogonales que se efectúa
sobre cada uno de los planos de proyección vertical y horizontal, tras el abatimiento del plano vertical del plano horizontal sobre el vertical, según el convenio que se ha estipulado hace unos segundos atrás. Muy bien, así que estas nociones realmente son muy, muy importantes y vamos a ver cómo es que nosotros vamos a convertir una representación tridimensional de un objeto en una representación bidimensional. Ese proceso se lo hace a través del abatimiento del plano horizontal sobre el vertical y el resultado, ¿sí?, de esa representación proyectiva tras el abatimiento se conoce como depurado. Así que nos vamos a nuestra lámina interior y empezaremos a efectuar la representación proyectiva del punto, que es lo más básico que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Imaginemos que tenemos un punto, ahí está bien marcado, y lo etiquetaremos con alguna letra mayúscula del alfabeto castellano, ¿sí? Ese es otro convenio también notacional que se los verbalizo. A los puntos los vamos a etiquetar con letras mayúsculas del alfabeto castellano, a las rectas con letras minúsculas y a los planos, salvo estos planos especiales, los vamos a etiquetar con letras del alfabeto griego. ¿Ya? Si quieren, vale la pena que en algún lado hagamos esa mención. ¿Sí? Voy a etiquetar, por ejemplo, a este punto, ya que estamos estableciendo convenios. Sigamos con este convenio más. Y vamos a poner acá el convenio que les decía. Se conviene utilizar las letras mayúsculas del alfabeto castellano y pondré I minúsculas también. I minúsculas del alfabeto castellano a los puntos y las rectas respectivamente para simbolizar a los puntos y las rectas. Este adverbio debía haberlo puesto después de rectas. Vamos a corregir inmediatamente. Así que vamos a capturar esto. Así se lee mejor, ¿no es cierto? Conviene utilizar las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto castellano para simbolizar, esto ya estaría de más, para simbolizar a los puntos y las rectas respectivamente, ¿no es cierto? Y se utilizará, salvo casos especiales, el alfabeto griego, las letras minúsculas del alfabeto griego, para simbolizar a los planos. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro aspecto convencional que debemos siempre tomarlo en cuenta. Muy bien. Está bien así. Listo. Entonces, tenemos ya nuestro puntito y vamos a empezar a proyectar nuestro punto sobre cada uno de los planos verticales utilizando la proyección cilíndrica ortogonal, o de ahora en adelante la vamos a llamar simplemente proyección
proyección ortogonal. ¿Les parece? Vamos a agarrar esto, lo vamos a poner mejor. Aquí. Y vamos a suponer que este otro punto es precisamente la proyección del punto A sobre el plano horizontal. ¿De acuerdo? Podemos nosotros utilizar la línea punteada. Después vamos a hacer estos ajustes, es un maquillaje el que se utiliza. Y luego vamos a proyectar ortogonalmente también el punto A sobre el plano vertical. Para este efecto lanzamos una recta. Sí. Uy, qué grueso esto, no me gusta. Vamos a usar una recta con un grosor más delgado. Y lo vamos a proyectar ortogonalmente sobre el plano vertical. Algo así. ¿De acuerdo? Y vamos a tener este otro punto que va a ser la proyección del punto A sobre el plano vertical. Muy bien. ¿Cómo se denotan a estos puntos? Los vamos a denotar de varias maneras. Vamos a poner un subíndice 1, un subíndice de posición 1, cuando se trate de la proyección del punto sobre el plano horizontal. Y vamos a poner el subíndice de posición 2 cuando estemos frente a la segunda proyección, a la proyección del punto sobre el plano vertical. ¿De acuerdo? Así que vamos a copiar esto. Mejor, primero antes haremos el punteado para que se vea de que nosotros queremos usar una línea una línea o rayo proyectante punteado. Lastimosamente el OpenBoard no nos permite configurar líneas segmentadas, así que tenemos que hacer el segmentado de manera casera, como lo acaban de ver. Y evidentemente estas proyecciones van a presentar una especie de paralelogramo. Aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿se ve bien? No, no está bien. He hecho mal mi construcción. Vamos a mejorar esto. El punto A sub 2 debería venir aquí. Y muy bien. Así que venimos aquí con A sub 2. Y vamos a cambiar esta recta que no está formándonos el paralelogramo que vamos a necesitar tener una vez de que tengamos la proyección. Eso no es problema. Tenemos este punto y construimos el segmento que aquí está. Una vez más, segmentamos discontinuamos este segmento, es lo correcto decir. Y evidentemente luego podemos sacar una copia de este segmento. Y lo vamos a... no sé qué está pasando, se me está colgando mucho mi OpenBoard. Vamos a reiniciar. Espero que haya grabado los últimos ajustes. Y nos vamos al archivo que contenía nuestro dibujo. No grabó todos los ajustes. Así que vamos a poner acá y me ha desconfigurado mi línea de tierra. Pero no es problema, vamos a volver a ponerla donde estaba. Hay un errorcito, ¿no? Un pequeño errorcito porque estas dos líneas de referencia deberían encontrarse
en el mismo punto de la línea de tierra. Así que vamos a arreglar esto inmediatamente aquí. Vamos a tener que desplazar un poco más acá. Pero son solamente percepciones del gráfico. Conceptualmente ya tienen la idea de lo que significa construir estas dos proyecciones. Muy bien. Bueno, hasta aquí, sin embargo, ¿tienen alguna pregunta, algún aspecto que se deba esclarecer? Decirlo ahora. ¿Está todo bastante claro? Me está quedando claro, ingeniero. Todo está quedando Ingeniero, claro. una consulta. Solamente el plano horizontal giraría, no el vertical se queda inmóvil. Eso es lo que hemos convenido. Oh, está Eso es bien, lo que hemos gracias. convenido, ¿sí? Hay Dale, que se gracias. conviene mantener fijo, como puedes ver aquí, al plano vertical. En algunos otros libros van a ustedes encontrar de que hacen al revés, es decir, mantienen fijo el plano horizontal y hacen el giro del plano vertical, hacen el abatimiento. Pero nosotros adoptamos esta representación porque luego en el depurado lo que nosotros vemos es el plano vertical, ¿no? Entonces es mejor mantener fijo al plano vertical. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, acá podemos enriquecer este aporte y se mantiene fijo. Se mantiene fijo. Esto es bien importante. Bien. Bueno, pero esta es una cuestión totalmente convencional, por favor, ¿sí? Así como es una cuestión totalmente convencional etiquetar con A1 y A2 a las proyecciones horizontal y vertical de nuestro plano, de nuestro punto, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a denotar en algún lado de que A1, ¿sí?, es la proyección ortogonal. La proyección ortogonal del punto A sobre el plano horizontal H. ¿De acuerdo? Esta es una convención también, ¿no? En algunos libros dejan la proyección ortogonal simplemente, aquí está mal, ortogonal, dejan simplemente igual al punto, escriben así, simplemente a la proyección ortogonal, y en lugar de A2 ponen un apóstrofe. ¿Ya? Muchos libros, sobre todo los libros rusos, utilizan esta notación y también algunos docentes de otras universidades. Pero nosotros estamos un poquito tratando de adecuar nuestra notación a la que se maneja en nuestro libro base. ¿De acuerdo? Así que de esa manera nosotros también podemos caracterizar la segunda proyección, A2, como la proyección ortogonal del plano, del punto A sobre el plano vertical. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a tener estas notaciones que son estrictamente convencionales. O sea, la clase de hoy básicamente nos va a servir para que nosotros estemos munidos de la notación que se va a utilizar a lo largo de todo el semestre. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a caracterizar también dos conceptos que son muy importantes, que tienen que ver con el alejamiento y con la noción de cota. Entonces, vamos aquí a definir lo que se va a entender por cota. No me quiere pinchar. Ahora recién. Vamos a definir lo que es la cota del punto A. Y la vamos a caracterizar como la distancia, ¿sí?, del punto A
al plano horizontal. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos escribir así como D y entre paréntesis A, H. ¿De acuerdo? Esta va a ser la noción, la definición de lo que vamos a entender por cota. Está claro que la distancia del punto A al punto H no es otra cosa que la distancia que vamos a tener entre el punto A y la primera proyección del punto. Es decir, a ver, ¿dónde está? Desde A hasta A sub 1. Pongamos esto un poco más aquí para que pueda entrar toda esta expresión. Muy bien, entonces la cota del punto A es la distancia de ese punto al plano horizontal. Esa es la cota. Es decir, más o menos cuánto está levantado. Cuánto está levantado el punto A respecto del plano horizontal o cuánto está por debajo del plano horizontal. No se olviden que la cota, al ser considerada una distancia, siempre es positiva o al menos igual a 0. ¿De acuerdo? En algunos libros he visto de que utilizan la cota asignada, es decir, la cota algebraica, ¿no? Para distinguir de que está por encima o por debajo de la línea de tierra, ¿ya? Si es positiva la cota, está por encima del plano horizontal. Si es negativa, el punto estaría por debajo del plano horizontal. Nosotros no necesitamos de practicar esa distinción, ¿de acuerdo? Vamos a definir de manera dual la noción de alejamiento del punto A. Y para nosotros el alejamiento del punto A va a ser la distancia del punto A al plano vertical, es decir, la distancia de A a B, y no es otra cosa que la distancia del punto A a la segunda proyección del mismo punto A. ¿De acuerdo? Así tenemos estas ideas bien definidas. Así que el alejamiento es una distancia de cuán alejado, valga la redundancia, está el punto A del plano vertical. ¿De acuerdo? En algunos libros también el alejamiento lo definen de manera asignada. ¿De acuerdo? O sea, si toma un alejamiento positivo, estaría en la parte anterior al semiplano vertical, y si tomamos un alejamiento negativo, estaríamos considerando puntos en la parte posterior del plano vertical de proyecciones. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que nosotros queremos, con el abatimiento, lograr la construcción del depurado del punto A. El depurado, ya hemos visto hace rato, que no era más que una representación bidimensional de las proyecciones que tenemos tanto de A sub 1 como de A sub 2, o sea, de las dos proyecciones ortogonales que tenemos del punto sobre cada uno de los planos de proyección. Así que lo que vamos a hacer es girar este punto A sub 1, la proyección A sub 1, y lo vamos a girar hasta que esté alineado, ¿sí? Bueno, obviamente con el plano horizontal van a estar sobrepuestos con el plano vertical, y vamos a provocar de que A sub 1 quede girado y quede sobre la misma recta, esta misma línea de referencia, sobre la misma línea de referencia que la que aquí estoy señalando, que parte desde A sub 2. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer ese giro, y para este efecto vamos a tomar esta construcción. Voy a duplicar este objeto. De repente tengamos que estirarlo un poquito más. Sí, más o menos por aquí. Y vamos a hacerlo manualmente. Después lo haremos mejor con un compás. Y vamos a construir esta curva para girar el punto A sub 1
con el abatimiento hasta obtener esta primera proyección sobre el plano vertical. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando abatimos el plano horizontal sobre el plano vertical, vamos a también a abatir a todos sus elementos. En este caso, vamos a abatir al punto A1 que se encuentra sobre el plano horizontal. ¿De acuerdo? Así que lo que aquí vamos a obtener es el punto A1 que resulta del abatimiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí A1 es el punto, A1. Y, por favor, esos dos puntos léanlo como asignación. Es el punto A1 que resulta del abatimiento de H sobre el plano fijo B. ¿De acuerdo? Y así queda mucho mejor visualizado. ¿No es cierto? El ángulo que gira este A1 es precisamente este segmento que está definiéndonos a A1 es precisamente un ángulo recto. ¿No es verdad? Bien, así que lo que estamos viendo después del abatimiento es este plano vertical y las dos proyecciones, tanto A2 como A1, quedarán emplazadas sobre un mismo plano. Y a eso hemos llamado depurado. Así que si nosotros vamos a tener la representación proyectiva de ese punto, vamos a tener que construir nuestra línea de tierra. ¿Sí? Vamos a construir estos segmentitos que nos permiten a nosotros explicitar de que estamos destacando una recta muy importante. ¿Sí? La vamos a duplicar. Ahí está nuestra línea de tierra. Y tendremos, ahí se ve mejor, ahí está bien, ahí está nuestra línea de tierra. Y vamos a caracterizar a las dos proyecciones de ese punto de la siguiente manera. Tenemos un punto, ese punto va a ser la segunda proyección, A2. ¿De acuerdo? Y vamos a tener A1 siempre sobre una misma línea de referencia, que va a ser perpendicular a nuestra línea de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este punto, trazamos una perpendicular a la línea de tierra. Esto no está bien. Vamos a hacerlo con un trazo más delgado, más fino. Y ahí está. Ahí sí se ve mejor. Vamos a poner A1, el puntito que teníamos hace rato. No se deja gobernar este punto. Cuando tengan ese problema, lo que les recomiendo es hacer un zoom, ¿no es cierto? Y se va centrando de una mejor manera. ¿De acuerdo? Después vamos a copiar A2 y vamos a etiquetar a este punto como A1. ¿De acuerdo? Ustedes siéntanse en la libertad de poner a A1 en cualquier punto del entorno, ¿no? Donde se vea mejor, donde haya más espacio, donde no genere ambigüedad, ¿no? A veces tenemos puntos muy seguiditos, entonces vale la pena que las representaciones de estos puntos queden bien separados, bien distinguidos, sin que exista ambigüedad. ¿De acuerdo? Y al igual que hicimos hace rato, vamos a
marcar estas líneas de referencia siempre mediante líneas segmentadas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, ahí tenemos, y este elemento se conoce como línea de referencia, ¿sí? Se conoce como línea de referencia. Vamos a poner aquí su nombre. No me quiere marcar, no sé por qué. Vamos a, ahora sí recién. Ahora sí recién. Vamos a poner el nombre de esta línea punteada, que es la línea de referencia. Y, ojo, siempre es normal a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Esto no debemos perder de vista. La línea de referencia siempre es normal a la línea de tierra. Y es siempre segmentada. ¿De acuerdo? Entonces, no sé por qué a ratos, aquí está. La línea de referencia siempre es normal a LT. Bien, entonces les he dicho que podemos poner en cualquier parte donde sea más cómodo y es fácil de notar de que acá nosotros podemos caracterizar a partir de esta representación proyectiva, podemos ver cuál es la cota y también podemos ver cuál es el alejamiento. ¿De acuerdo? Vamos a primero poner acá, sub 2. Vamos a marcar este segmento. Ahí está. Lo vamos a replicar más abajo para que nosotros tengamos estos segmentos que nos van a definir tanto la cota como el alejamiento de este punto. Vamos a marcar acá. Procuren hacer siempre un ángulo de 45 grados para que se vea mejor, al igual que hacemos en los planos. ¿Sí? Podemos copiar un poquito esto para hacerlo más rápido. Ahí está. Y aquí lo propio, ¿no? Entonces, marcamos. Y necesitaremos también de esto, de este segmentito, para marcar nuestras flechas. Y ahí está, bien caracterizada. Entonces, fíjense que esta magnitud es para nosotros la cota del punto A, la cota de A, y vamos a tener también el alejamiento del punto A bien distinguido. Alejamiento. Aquí he invertido las vocales y ya está listo nuestro diptongo. Listo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos lo que vamos a llamar la representación proyectiva del punto. Aquí pongamos un título a lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a tener la representación proyectiva del punto en el sistema diédrico. Muy bien. ¿Se ha dejado entender? Súper sencillo, ¿no es cierto?
¿Hasta aquí todo claro? Vamos, Sí, necesito su feedback. Magnífico, 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 magnífico. Muy bien, entonces hemos dado un paso muy importante. Básicamente toda la clase de hoy nos hemos concentrado en munirnos de toda la terminología técnica que vamos a ir utilizando a lo largo del semestre. Y ya desde mañana vamos a profundizar un poco más en la representación proyectiva del punto. Vamos a ver cuáles son las características que tiene cada punto en los diversos cuadrantes, ¿no? Y vamos a ver cómo son las membresías también de los puntos cuando están emplazados tanto sobre la línea de tierra como sobre cada uno de los planos de proyección. Bien, así que si no tienen preguntas, vamos a quedar aquí. Listo, chicos. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, Ingeta. Buena tarde. Hasta mañana, Inge. ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge. Don Ariel. Hasta mañana, Inge. Gracias.